Mortal Kombat 1 gratis pero por tiempo limitado. También tenemos otro nuevo videojuego gratis en el Epic Games Store como cada jueves y lo vamos a analizar en este video para que lo agregues a tu biblioteca y te lo quedes para siempre. Obviamente si querés más videojuegos gratuitos en próximos videos, suscríbete y activa la campanita para nuevo contenido. Además de esto tenemos muchas noticias como la actualización gratuita de Spider-Man, la actualización de Helldivers 2, novedades sobre el próximo evento de Sony PlayStation y más sobre el God of War que se viene en camino. Todo esto y mucho más en este video, y si te interesa todo esto o te interesa alguna noticia en particular, no olvides dejar tu me gusta y avanzar en los capítulos del video para ir a la parte del video que más te interese. Bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Nplay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Algunos ya han tomado mucha agüita y por eso aparecen en este video. Si vos querés aparecer no olvides comentar y yo te mando un saludo en el próximo video. Ya disponible la actualización gratuita de Spider-Man 2 con una nueva partida plus, nuevos trajes y más novedades. Marvel Spider-Man 2 ya ha recibido parche 1.002 que trae algunas de las novedades más importantes del juego desde su lanzamiento el pasado octubre en PlayStation 5. El más importante es la nueva partida plus, que es la mejor manera de volver al juego tras finalizarlo. Sube la dificultad pero mantenemos las habilidades desbloqueadas. Además también tenemos nuevos trajes, funciones y mejoras en la accesibilidad. Su tamaño es de 3,5 GB en PlayStation 5. Esta actualización es completamente gratis y añade los trajes Gala Fuego y Gala Fuego Infernal. Ya está disponible el nuevo juego gratuito en Epic Games Store y está anunciado los dos videojuegos de la próxima semana. Epic Games Store se ha actualizado para regalar un nuevo juego gratuito en PC con motivo de su tradicional promoción que ofrece uno o varios juegos semanales. En esta ocasión se trata de Astro Duel 2, un videojuego que ya habíamos anunciado en el canal, pero si no lo viste, es un juego de combates de ciencia ficción que mezcla peleas espaciales con vista cenital con acción de plataformas en primer plano. Ya sea en versus o en cooperativo, podés luchar por el espacio y a pie a la vez. Pelea en arenas destruibles y destrúyelas desde la órbita. Llega desde el día 1 en Epic Games Store. Y los próximos videojuegos gratuitos en Epic Games Store que van a estar disponibles el próximo jueves son Deus Ex Mankind Divided, un RPG de acción cyberpunk que se publicó originalmente en 2016, y por otro lado tenemos The Bridge, un juego de lógica rompecabezas que obliga al jugador a reconsiderar sus ideas preconcebidas sobre la física y la perspectiva. Se podrán sumar gratis a la biblioteca del 14 al 21 de marzo. Mortal Kombat 1 ofrece una prueba gratuita durante todo este fin de semana. Del 7 al 10 de marzo los jugadores de PlayStation 5, Xbox Series y PC pueden acceder al título de la saga. Si todavía no estabas convencido sobre comprar este videojuego, vas a poder probarlo durante este fin de semana. Como les comentaba, del 7 al 10 de marzo van a poder disfrutar de este juego tanto en PlayStation, en Xbox y en PC. Algo importante para tener en cuenta sobre esta prueba gratuita es que solo van a estar disponibles los luchadores base del videojuego, por lo que los que forman parte del pack Mortal Kombat 1 no serán jugables durante este fin de semana gratuito. Tras salir a la luz la noticia de que la trilogía remake de Final Fantasy VII sería exclusiva de PlayStation, salieron a aclarar esta noticia afirmando que la trilogía todavía no ha sido confirmada como exclusiva de consolas de Sony. Jim Park, periodista responsable del artículo sobre Final Fantasy VII Rebirth para The Washington Post, ha aclarado ahora que el ejecutivo de Sony al que entrevistó nunca dijo textualmente que la trilogía remake es exclusiva de consolas de PlayStation. Fue un error por mi parte escribir la frase de esa manera. La totalidad de la trilogía de Final Fantasy VII no ha sido todavía confirmada como exclusiva de Sony, explicaba el periodista en su cuenta personal de Twitter antes de comunicar que el artículo original ya ha sido corregido, mencionando que únicamente el Final Fantasy VII Remake y el Final Fantasy VII Rebirth, las dos entregas lanzadas hasta ahora, serían las exclusivas para PlayStation 5. Estamos a la espera de qué sucederá con la tercera entrega de Final Fantasy VII, si va a ser exclusiva también de PlayStation o si va a ser lanzada para varias consolas y ordenador. Es posible que tengamos una demo de Stellar Blade en PlayStation 5 antes de su lanzamiento. Recordemos que Stellar Blade es un hack and slash surcoreano que se lanza en PlayStation 5 el 26 de abril. Está apoyado por PlayStation económicamente y desde que se conocía como Proyecto Eevee llamó la atención, pero al tratarse de una nueva licencia siempre tendrá un poco más difícil darse a conocer. La solución a esto puede ser una posible demo y esto es lo que parece que está pensando Shift Up, desarrolladora del videojuego. La cuenta PlayStation Games Size en Twitter es conocida por analizar los movimientos en PlayStation Network, revelar el tamaño de las instalaciones y la existencia de demos antes de sus anuncios oficiales. Eso es lo que precisamente ha sucedido con Stellar Blade. Aunque el responsable de la cuenta no lo da por seguro, menciona que
es posible que el juego tenga una prueba. Quizá los servidores de Sony tienen otra versión diferente a la conocida que haga pensar que es una demo para las próximas semanas y que de esta forma los jugadores puedan comprobar si cumple las expectativas para comprar definitivamente el videojuego. Seguimos hablando un poco de Suicide Squad. Si no vieron mi último video sobre Warner Bros. Y las cagadas que se vienen mandando, les recomiendo que lo vean porque lo subí recién hace un rato o ayer. Y bueno, en este caso la edición más cara de Suicide Squad está rebajada un 40% en PlayStation 5, recién un mes después de su lanzamiento. O sea, tan mal le está yendo a este videojuego que lo rebajan de su precio en su edición definitiva. Esta oferta está disponible hasta el 14 de marzo. Y recordemos que el Joker es el próximo personaje jugable y va a estar listo el 28 de marzo. Así que si adquieren el videojuego con esta oferta, el 28 lo van a poder actualizar y jugar con el Joker. Pero bueno, quedan ustedes a ver si deciden tomar esta decisión y comprar este videojuego o esperar un poco y canjearlo más adelante, que quizás dan otra oferta mucho mejor. Frostpunk 2 tendrá una beta en abril y saldrá el 25 de julio en PC y PC Game Pass. 11-Bit Studios ha anunciado que el juego de gestión Frostpunk 2 saldrá a la venta el 25 de julio en las tiendas digitales de PC y también estará disponible en PC Game Pass. Antes, en abril, habrá una beta de una semana para que participen quienes hayan reservado la Digital Deluxe Edition. Mala noticia si no tenés dinero para reservar esta Digital Deluxe Edition. Las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series saldrán más adelante. Recordemos que Frostpunk 2 es la secuela de Frostpunk que ha llevado a la construcción y gestión de ciudades en una escala mucho mayor que el primer videojuego bajo el lema de la ciudad no puede caer. La acción se desarrolla 30 años después de que la tormenta de nieve destruyese casi todo. La Tierra sufre un duro clima gélido y está todo helado. El jugador debe gestionar una gran ciudad llena de gente hambrienta. Anunciado The Sinking City 2, una secuela más survival horror que llegará en 2025 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. La desarrolladora ucraniana Frogwares ha participado del Xbox Partner Preview que tenía lugar ayer para anunciar un proyecto que marcará la dirección a futuro del estudio. Se trata de The Sinking City 2, secuela del juego de investigación Lovecraftiana que apostará ahora por un enfoque más centrado en el combate, la exploración y el terror. Este juego llegará en 2025 para Play 5, Xbox Series XS y PC, convirtiéndose en el primer peldaño de un cambio de paradigma dentro de Frogwares. Han cambiado el motor a Unreal Engine 5 y buscan adentrarse en un nuevo género más enfocado en el combate, exploración que en la investigación, aunque también estará presente para los más obsesionados con el lore y sus secretos. Como detalle no menor, tiene una historia independiente al primer The Sinking City, así que no hace falta jugar el primer videojuego. Si sos jugador de Helldiver 2, te quiero comentar que va a recibir una gran actualización gratuita el día 14 de marzo del 2024, en la cual vamos a poder obtener nuevas armaduras de la serie EX, nuevas armas principales, nuevas capas con colores y diseños nuevos. Así que prepárense para el 14 de marzo recibir todo este contenido gratuito en una gran actualización dentro de este videojuego. Fanáticos de PlayStation, muy atentos porque tendríamos un nuevo evento muy cerca y estoy hablando de un PlayStation Showcase, un evento en el que Sony muestra sus próximos lanzamientos tanto para Play 5 como para PlayStation VR 2 y casi siempre muestran cosas muy interesantes. Esperaríamos que Ghost of Tsushima 2, por ejemplo, sea uno de los grandes anuncios. También se espera que se vea algo del spin-off de Venom, ya sea en modo de DLC del Marvel Spider-Man 2 o como juego independiente, así como alguna sorpresa first party de la compañía, quizá la fecha de lanzamiento del Silent Hill 2 Remake por ejemplo. Y la noticia llega de la mano de la persona que filtró el anuncio del Ghost of Tsushima para PC, que comentó que el evento se celebraría a finales de mayo o en junio. Y por último, fanáticos de God of War, muy atentos porque viene más de God of War en camino. La misma persona que filtró el port de Ghost of Tsushima a PC comentó que hay más de un proyecto de God of War en desarrollo. Un estudio ajeno a Santa Mónica está con un proyecto, muy posiblemente es la remasterización de la trilogía griega, y creo que esta es una excelente noticia para los fanáticos de God of War que tengan obviamente PlayStation 5. Veremos si además se lanza luego en PC. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, un poco más cortito que los anteriores, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Les pude recolectar estas noticias y bueno, la novedad del Mortal Kombat 1 está bastante interesante para que lo podamos disfrutar durante este fin de semana y decidir a ver si lo queremos comprar o no, que además seguramente vamos a tener alguna oferta durante este periodo para comprarlo mucho más barato. Recuerden, si no me siguen, síganme. Les dejo también mis redes sociales en el comentario fijado, mi tienda de Neva para que compren desde ahí y me den muchísimo más apoyo si quieren comprar algún videojuego desde ahí. Muchísimas gracias por haberlo visto hasta acá, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, chao.